Una administración transparente, rendición de cuentas y combate a la corrupción son solo algunas de las propuestas de Angélica Adriana Díaz Bustamante. Ella es candidata a la alcaldía de Iztacalco por el Partido Revolucionario Institucional. Acompáñame a ver esta entrevista realizada por mi compañero Alejandro González. Veamos. ¿Qué tal? Buen día, les saluda Alejandro González y en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con Angélica Díaz Bustamante del Partido Revolucionario Institucional y candidata a la alcaldía por Iztacalco. Candidata, muy buen día. Muy buen día, Alejandro. Pues vamos a entrar en materia. Estamos hablando de Iztacalco, una gran demarcación que, bueno, entre sus problemáticas tiene el transporte, la falta de agua, inseguridad. Pero usted que ha salido a las calles, ¿cuáles han sido las propuestas que ha llevado a los vecinos que viven en esta aún delegación? Fíjate que esa pregunta es muy importante y te la puedo contestar. El recorrido diario con la comunidad te da perfectamente la claridad de lo que se necesita en tu demarcación, ¿no? Te puedo decir que un sentir generalizado de la comunidad es están cansados de la corrupción. O sea, sí, ya hoy el ciudadano te dice, ya cerremos la puerta a los corruptos, ya que se vaya quien nos ha mal gobernado. Otro de los temas es la inseguridad. El mayor porcentaje que traemos en las encuestas que nosotros realizamos es el 58-60%. La ciudadanía en Iztacalco demanda seguridad. Y otro de los temas es lo que es el transporte, el tema de movilidad. Y en materia de protección civil es urgente que podamos atender de manera inmediata, preventiva, el tema de protección civil. En estos temas, ¿cuáles son sus propuestas ahora sí concretas y las acciones pues para dar una respuesta a los ciudadanos? La número 1 de mis propuestas es transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, cero impunidad. ¿Cómo se va a hacer esto? Mira, esto es muy contundente. El servicio público tiene que ser hoy de calidad, eficiente y eficaz para nuestros gobernados. Yo garantizo y me comprometo que voy a ser implacable en materia de transparencia. Todo proceso licitatorio, todo proceso tendrá que ser a través de una licitación pública. Los servidores públicos en todo nivel tendrán que capacitarse nuevamente para conocer y determinar la responsabilidad que implica ser un servidor público comprometido y sobre todo cerrarle la puerta a la corrupción. Seré implacable y sí estaré dispuesta a denunciar a quien cometa actos de corrupción ante la ciudadanía. Claro, en cuestión de seguridad, candidata, hay homicidio doloso, robo de automovilista, robo a transeúnte. ¿Cuáles son sus propuestas? Estamos muy lesionados, tenemos que tener un diagnóstico del crimen en Iztacalco, del crimen organizado y muy focalizado los delitos del fuero común y los delitos del fuero federal. Y lo combatiremos, volveremos a tener una delegación Iztacalco segura, cálida, próspera, como en la que yo crecí. Claro, es una delegación que sin duda tiene más de 1.800.000 habitantes, si no es que ya alcanzó los dos. En cuestión de movilidad, de transporte, ¿cuáles son sus acciones? Mira, primero que nada, quiero darle solución a la problemática que me plantearon los vecinos que viven en el límite de Iztacalco con Iztapalapa, que es la zona de Apatlaco y de Eje 5. Los vecinos demandan un transporte eléctrico. ¿Por qué? Porque es muy difícil la movilidad y el servicio de transporte colectivo en esa zona. Por eso yo me comprometo a buscar transportes que sean eficientes, eficaces, que nos ayuden al planeta, porque mi propuesta de gobierno está basada en la responsabilidad social. Y la responsabilidad social es que los ciudadanos tengan beneficio, que haya ahorro en las economías y ahorro en el planeta. Reducir la huella de carbono con vehículos que no estén generando altas emisiones de contaminación. Entonces yo considero que voy a poder, por eso les pido el voto a los ciudadanos, ese voto útil, vamos por el voto útil, vamos por el voto de todos esos ciudadanos que son abstencionistas y que en este momento necesitamos que confíen en este proyecto ciudadano, porque nosotros, los ciudadanos en Iztacalco, nos organizamos y salimos a cerrar la puerta a la corrupción y a estas dos historias de los gobiernos de la izquierda, que son lo mismo y que siguen queriéndonos mal gobernar. Claro, y hablando de servicios, candidata, en cuestión del agua, sabemos que también sufre del líquido vital del agua, al igual que Iztapalapa. ¿Cuáles son sus propuestas pues, para que la gente tenga este derecho?
Las propuestas tienen que ser con responsabilidad social para no comprometer con acciones irresponsables a las generaciones futuras, garantizar el derecho humano al agua. Estamos viviendo actualmente las consecuencias de una mala decisión. El primer gobierno de la izquierda en 1997 canceló 2 proyectos de gran encalada de obra pública para la Ciudad de México, el drenaje profundo y el acuaférico. Hoy estamos viviendo la escasez del agua. Yo me comprometo a tomar acciones inmediatas para garantizarle a las mujeres, que es a las que mayor parte nos impacta en nuestra calidad de vida y en nuestras familias, la carencia del agua. Yo me comprometo de manera inmediata a poner plantas potabilizadoras de agua para el consumo humano, son purificadoras, claro, que puedan garantizar a las mujeres el agua para la alimentación, para el aseo de los niños, a un costo mínimo, no es con el afán de lucro, sino es para garantizarles el vital líquido, y sobre todo ir de la mano con Miquel Arriola, porque yo estoy segura que va a ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y Miquel Arriola trae las mejores propuestas en este tema de sustentabilidad. Claro. Finalmente, candidata, ¿cuál sería pues su invitación al público y a los ciudadanos para que emitan su voto? ¿Cuál sería su consejo para un voto responsable, sobre todo? Sobre todo que se metan a las redes, que googleen los nombres de mis adversarios, que se den cuenta y comprueben con ustedes mismos que son 2 personajes que vienen seriamente ligados a la corrupción. Yo, Angélica Díaz, no traigo historia de corrupción, soy una mujer íntegra que garantiza la gobernabilidad, la seguridad y las mejores condiciones a las familias iztacalquenses. Claro. Porque primero, tu familia. Iztacalco, mi responsabilidad, voto útil, voto inteligente, perfecto, voto por amor Iztacalco, la mejor calidad de vida para las y los iztacalquenses. Claro que sí, pues ahí están las propuestas de la candidata Angélica Díaz Bustamante del Partido Revolucionario Institucional y candidata aspirante a la alcaldía de Iztacalco. Muchísimas gracias por sus palabras. Gracias a ti, Alejandro, gracias al auditorio. Hasta luego, seguimos en Capital 21.